Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los histogramas. Un histograma es un gráfico que muestra la distribución de frecuencias en forma de barras consecutivas, en donde en el eje de las X mostramos a los intervalos y en el eje de las Y a las frecuencias. Veamos los pasos para construir un histograma. El primer paso sería acomodar los datos de menor a mayor. Si nosotros tenemos un conjunto de datos, como el siguiente, lo primero que tenemos que hacer es ordenar estos números del más chico al más grande, de tal manera que nos quedarían de la siguiente forma. Paso número 2. Calcular el rango. Recordemos que el rango es la diferencia que hay entre el valor mayor y el valor menor. En este caso, en los datos ordenados, ubicamos que el valor más pequeño es el 20 y el más grande es el 50. Entonces, calculando el rango, nos quedaría 50 menos 20 y nos daría un resultado de 30. Vamos con el paso número 3. Una vez calculado el rango, lo que resta es calcular el número de intervalos. El número de intervalos en este caso lo calculamos dividiendo el rango obtenido entre el ancho de intervalo. En este caso, el ancho del intervalo que nosotros hemos elegido es de número 5. Este lo pueden utilizar o escoger ustedes como el número que ustedes quieran. En este caso vamos a trabajarlo como un ancho de 5. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir el rango entre 5. Nos daría un total de 6. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos hacer 6 intervalos es decir, 6 grupos o 6 categorías en nuestra tabla de frecuencias, que sería el próximo paso. Construir una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias la vamos a hacer con dos columnas. La primera columna serían los intervalos o los grupos que hemos obtenido. En este caso está conformada por 6 renglones porque nos dio un número de intervalos de 6. Y la otra columna serían las frecuencias. Vamos a comenzar a escribir los intervalos. Los intervalos los empezamos a partir del número más pequeño que tenemos en nuestros datos ordenados. En este caso el número 20, el cual lo vamos a escribir en el primer renglón y le vamos a ir sumando el ancho de intervalo que nosotros habíamos elegido, en este caso un ancho de 5. El primer intervalo nos quedaría entonces de 20 más 5, es decir, de 20 hasta 25. Recordemos que vamos a comenzar a escribir los intervalos, el inicio con un corchete que me indica que ese número sí se va a incluir dentro del intervalo. Y los vamos a ir cerrando con paréntesis, que me indica que ese número, en este caso el 25, no estaría incluido en ese intervalo. Para hacer nuestro segundo intervalo, lo vamos a comenzar en 25 y escribiéndole un corchete para indicar que sí lo vamos a incluir en el segundo intervalo. Sumamos nuevamente los 5 y nos da 30. Vamos al tercer intervalo, nos quedaría de 30 a 35. Cuarto intervalo de 35 a 40, recuerda que le vamos sumando un ancho de 5. Vamos con el siguiente intervalo de 40 a 45 y el último de 45 a 50. Este último intervalo es el único que va a comenzar con corchete y va a terminar con corchete para incluir este último número en caso de tenerlo. Una vez que ya tenemos nuestros 6 intervalos, procedemos a calcular las frecuencias. Las frecuencias las vamos a sacar de nuestro conjunto de datos, es decir, vamos a ir buscando cuáles datos caen dentro de cada intervalo. Vamos con el primer intervalo, que es el de 20 hasta 25. En realidad aquí vamos a incluir hasta el número 24 en caso de tenerlo. Vamos a contabilizar. Tenemos nosotros entonces el número 20 y el 23. En este caso son los únicos dos números que caen dentro de este intervalo y anotamos la frecuencia, que es de 2, dos números que caen en este intervalo. Vamos con el siguiente intervalo de 25 a 29 en este caso. Aquí vamos a incluir, si tuviéramos el número 25, en el segundo intervalo. Contamos y tenemos 1, 2, 3. 3 datos que caen dentro del segundo intervalo. Vamos con el tercer intervalo de 30 a 34.
En este caso no tenemos ningún dato que caiga en este intervalo, entonces ponemos un 0. Siguiente intervalo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos que caen dentro de este intervalo. Siguiente intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. 6 datos que caen entre el 40 y el 44. Y en el último intervalo, 1, 2, 3, 4. 4 datos. Si nosotros sumamos nuestras frecuencias de nuestros intervalos, nos debe dar el mismo número de datos totales que tenemos organizados. En este caso son 20. Esto nos indica que no se nos ha pasado ningún dato en nuestras frecuencias. Una vez que tenemos ya la tabla de frecuencias, lo que procede es construir nuestro histograma, que sería nuestro último paso. Realizamos nuestro gráfico donde en la parte horizontal vamos a colocar los intervalos o categorías. Los vamos poniendo continuos de 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Si te fijas, son los intervalos continuos. Y en la parte del eje de la Y vamos a calcular las frecuencias o graficar las frecuencias. Vamos con nuestro primer intervalo de 20 a 25, que tiene una frecuencia de 2. Quiere decir que nuestra barra va a subir hasta 2. Segundo intervalo de 25 a 30 debe subir hasta 3. Tercer intervalo, pues no tenemos datos. Cuarto intervalo, de 35 a 40, 5 de frecuencia. Siguiente intervalo, tenemos una frecuencia de 6. Y nuestro último intervalo, de 45 a 50, una frecuencia de 4. Y hasta aquí hemos concluido con la construcción de nuestro histograma. Espero que te haya servido. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto.